Hola, mi nombre es Sofía Vélez y voy a hablar de metabolismo bacteriano. Empezando por la glucólisis, que es una serie de 10 reacciones químicas para oxidar la glucosa y obtener un piruvato. En el nombre está todo. El nombre significa descomposición de la glucosa. Está fácil. Eh, este proceso tiene lugar en el citoplasma celular y la glucosa, cuando está fuera de la célula, recordemos que la glucosa es una molécula de 6 carbonos. Para que ésta pueda entrar a la célula, usamos un transportador especializado que es bidireccional y se llama GLUT. Puede ser 1, 2, 3 o 4, dependiendo del lugar donde esté la célula. Una vez dentro de la célula, el primer paso es lograr que la glucosa no se salga de la célula, ya que el transportador que usamos es bidireccional, esta puede entrar y salir. Para que se quede dentro, vamos a usar la exoquinasa, que es una enzima que nos va a ayudar a agarrar ATP, que es adenosín trifosfato, o sea que tiene 3 fosfatos, y convertirlo en adenosín bifosfato y quitarle un fosfato. Entonces, este fosfato lo vamos a poner en la glucosa. Aquí están representadas los carbonos con las bolitas azules y en la de abajo, en esta de acá, a la glucosa se le agregó el fosfato, que es la bolita morada, y se llama glucosa 6-fosfato. Para el paso 2, ya que tenemos a la glucosa 6-fosfato, con ayuda de la fosfoglucosa isomerasa se va a isomerar esta molécula. Isomerar es cambiar la estructura y se va a convertir en fructosa 6-fosfato, nada más. Para el paso 3 va a suceder lo mismo que pasó en el paso 1. La fructosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 1,6-fosfato, porque con ayuda de la fosfafructoquinasa, recuerden que si la enzima tiene quinasa, significa que va a haber involucrado ATP. Entonces, la fosfafructosa quinasa le va a quitar ATP, un fosfato, y se lo va a poner a la fructosa. Y ya, por eso se llama fructosa 1,6-fosfato. Me moví del lugar para que se viera completo. Para el paso 4, la enzima aldolasa nos va a ayudar a partir a la mitad nuestra fructosa 1,6-fosfato. Y vamos a tener dos productos. El que está aquí abajito de mí, que es dihidroxicentona fosfato, que es una molécula de 3 carbonos y un fosfato, que aparte tiene una acetona. Y del lado derecho, sí, derecho, abajo, más allá, tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, que es, en lugar de acetona, tiene aldehído, los 3 carbonos y el fosfato. Realmente lo que vamos a usar para todo este proceso va a ser el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces tenemos que convertir nuestro dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído fosfato. Y ya, en el paso 5 vamos a hacer eso que les mencioné anteriormente con ayuda de la triosa fosfato isomerasa. De dihidroxicetona fosfato vamos a pasar a gliceraldehído 3-fosfato. A partir de este paso, todas las reacciones se van a ir haciendo dobles, ya que logramos obtener 2-gliceraldehído 3-fosfato al cortar la fructosa 1,6-fosfato y convertir la hidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces tenemos dos. Las reacciones se van a estar haciendo dobles. Para el paso 6 tenemos los gliceraldehído 3-fosfato y aquí tenemos una enzima, el gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Deshidrogenasa significa que va a haber hidrógeno involucrado en la reacción. Y se le va a quitar al gliceraldehído 3-fosfato un hidrógeno y se lo va a dar al NAD, que está del otro lado de la pantalla, para convertirlo en NADH. Este es el primer producto y como tenemos que la reacción se está haciendo doble, tenemos 2 NADH y nuestro gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en 1,3 bifosfoglicerato. Aquí tenemos dos pasos, el paso 7 y 8. En el paso 7 tenemos el 1,3 bifosfoglicerato que se convirtió en el paso 6 y aquí tenemos una enzima que nos va a ayudar a deducir de qué va a funcionar esta reacción. Fosfoglicerato quinasa, exacto, ATP. Pero ahora le vamos a quitar a nuestro bifosfoglicerato 1,3 un fosfato y se lo vamos a dar una ADP y vamos a ponérselo al ATP. Aquí tenemos un ATP, pero como la reacción se está llevando doble, tenemos dos ATP. Y como consecuencia conseguimos 3, fosfoglicerato. O sea, tenemos otra molécula de 3 carbonos y un fosfato.
En el paso 8, ya que tenemos el 3-fosfoglicerato, eh, esto es otra vez una isomerización con ayuda de la fosfoglicerato mutasa. Enzima, vamos a convertirlo en 2-fosfoglicerato. Nada más cambia el fosfato que cambia al carbono 2. Ya. En el paso 9 va a pasar algo pues igual de estructura. Se va a cambiar el fosfato que está arriba del carbono 2 a la parte de abajo con ayuda de la enolasa. Entonces pasa de 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato. Estamos muy cerca de nuestro piruvato y de nuestro último paso. Y ya, en nuestro paso 2 tenemos un piruvato quinasa de enzima. Entonces vamos a tener de intermedio ATP. Igual le vamos a quitar el fosfato que acabamos de acomodar y se lo vamos a dar el ADP para conseguir ATP y formar el famoso piruvato y tan esperado piruvato. Y ya, eso es todo. Eh, les voy a decir cuántos productos tenemos. Bueno, esta es la hoja de pasos completa, por si la quieren ver más cerca. Y los productos. Tenemos 2 piruvatos, porque la reacción se empezó a hacer doble desde el paso 6. Igual tenemos 2 NADH, que es el poder reductor, y en sí tenemos 4 ATPs, pero recordando que en el paso 1 y 3 a un ATP se le quitó un fosfato para ponérselo a la glucosa y luego a la fructosa, eso se les va a restar y entonces tenemos 2 ATP. Abajo, hasta abajo del lado izquierdo, tenemos los productos. Ahora hablemos del ciclo de Krebs. Cuando estamos en condiciones aerobias, ahorita le hago suma la imagen, no se preocupen. Cuando estamos en condiciones aerobias, los piruvatos que conseguimos entran a la mitocondria y empiezan con el ciclo de Krebs. Ahora sí, un zoom. Para el paso previo del ciclo de Krebs tenemos la descarboxilación del piruvato. En esta reacción nos va a ayudar el piruvato deshidrogenasa, que significa que vamos a tener un hidrógeno involucrado en esto, se lo vamos a quitar al piruvato y se lo vamos a poner al NAD, justo como pasó en la glucólisis, y vamos a obtener NADH. Pero recuerden que tenemos 2 piruvatos, entonces tenemos 2 NADH. También al piruvato se le agrega una coenzima A y se le quita un carbono. Este carbono se pierde en forma de CO2 y como resultado de todo esto tenemos el acetil-CoA. Ahora sí, el primer paso. La imagen ocupa mucho espacio, entonces mi cara no tanto. Tenemos el acetil-CoA y con ayuda del citrato sintasa se va a juntar con el oxalacetato. El acetil es una molécula de 2 carbonos y el oxalacetato es una molécula de 4 carbonos. Entonces vamos a tener una molécula de 6 carbonos que se va a convertir en citrato. El oxalacetato ya verán de dónde lo sacamos. Aquí tenemos 2 pasos. En el paso 2, el citrato se va a convertir en isocitrato con isomerización y con ayuda de la enzima aconitasa. Cuando hay 2 flechitas en una reacción, significa que esta reacción puede ser tanto de citrato a isocitrato y de isocitrato a citrato. O sea, puede regresar. Cuando hay solo una, como en el paso 3, significa que solo puede suceder una vez. En el paso 3 tenemos el isocitrato y lo que va a pasar aquí es como se ve en esta parte, se pierde un carbono y justo como en el paso previo se pierde en forma de CO2 y la enzima que va a trabajar con eso es la isocitrato deshidrogenasa, es decir, va a perder también un hidrógeno. Y ese hidrógeno se lo vamos a poner al NAD, que se va a convertir en NADH. Recuerden que tenemos 2 piruvatos, entonces tenemos 2 NADH. Ya no les dije, pero el resultado del paso 3 es el alfa-cetoglutarato, una molécula de 5 carbonos, y de nuevo vamos a perder otro carbono en forma de CO2 y vamos a usar la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es decir, vamos a perder otro hidrógeno y se lo vamos a poner al NAD para que se convierta en NADH y aparte le vamos a poner un CoA. Entonces, el resultado de todo esto es el succinil-CoA, que es una molécula de 4 carbonos y además tiene el CoA. En este paso 5 tenemos algo muy interesante. Tenemos el succinil-CoA y vamos a liberar el CoA. Cuando se libera este CoA, libera energía
Y esta energía es la GDP. A la GDP se le agrega un fosfato inorgánico y tenemos GTP, o sea, 3-fosfato. ¿Quién necesita un fosfato? Exacto, el ADP, que está aquí, aquí, aquí. Entonces el ADP llega con el GTP y le dice, oye, dame tu fosfato, se lo quita sin permiso, o sea, solo era cortesía pedírselo, y el ADP se convierte en ATP con el fosfato del GTP, y el GTP regresa a ser GDP. Todo esto se le llama fosforilación a nivel sustrato. Y como resultado de esta reacción tenemos el succinato. En el paso 6 tenemos el succinato y con ayuda de esta enzima, succinato deshidrogenasa, ya saben qué va a suceder, le vamos a quitar un hidrógeno, pero esta vez le vamos a dar al FAD y se va a convertir en FADH2. Y nuestro succinato se convierte en fumarato. Y ya, aquí tenemos dos pasos. El fumarato, donde se le agrega agua con la fumarasa, que es otra enzima que agrega agua, y se convierte en malato. El malato en el paso 8 se va a convertir en oxacelato, que con la ayuda del malato deshidrogenasa otra vez vamos a perder hidrógeno y se lo vamos a dar al NAD y se va a convertir en NADH, pues con eso tenemos el oxalacetato. ¿Y recuerdan dónde vimos el oxalacetato antes? Exacto, en el paso 1, que es donde se junta con el acetil-CoA y forman el citrato. Es que es un círculo y esto va regresando siempre a su lugar. Y ya, eso es todo. Ok, los productos. Tenemos el CO2, que el CO2 los conseguimos en el paso previo y en el paso 3. Entonces ya tenemos 2 CO2, pero recuerden que la reacción estaba pasando doble, entonces se multiplica por 2 y tenemos 4 CO2. El NADH igual lo conseguimos en el paso previo, ahí tenemos 1, en el paso 4 y en el paso 8, en el último paso. Entonces tenemos 3 NADH que se multiplica por 2 porque la reacción está funcionando doble y tenemos 6 NADH. En el ATP solo conseguimos un ATP. En el paso 5 se multiplica por 2 porque doble y tenemos 2 ATP. Y FADH, 2. Igual teníamos uno nada más, se multiplica por 2 y tenemos 2. Y ya, ese es el ciclo de Krebs, que funciona solo cuando hay condiciones aerobias. Ahora, si recuerdan que en los productos de la glucólisis tenemos 2 NADH y en el ciclo de Krebs tenemos 6 NADH, ¿qué pasa con este NADH? ¿A dónde se va? Exacto, se va a la cadena transportadora de electrones y se las voy a explicar. Toda esta reacción se lleva a cabo en la membrana interna mitocondrial. Estos dos dibujos aquí, raros, que son míos, representan la membrana interna mitocondrial y ya les voy a ir diciendo qué significa. Ya, con un pequeño zoom, tenemos que esto que está aquí adentro, esto de aquí, todo esto, es la matriz mitocondrial. Lo que está aquí afuera de lo morado, entre lo negro y lo morado, es espacio intermembrana. Aquí tenemos el NADH que conseguimos en el ciclo de Krebs, que fueron 6, recuerden, porque estaba sucediendo doble, y el FADH, que igual tenemos 2 porque estaba sucediendo doble. Estos dos, aquí tenemos ese que dice complejo 1 y complejo 2, son complejos enzimáticos. Entonces, el NADH le va a dar sus electrones al complejo 1 y le va a quitar el hidrógeno. El hidrógeno, que son sus protones, van a quedar aquí adentro volando por la matriz mitocondrial y el NADH se va a convertir en NAD. O sea, tenemos ya 6 NAD. Y en el caso del complejo 2 va a pasar lo mismo, pero con FAD, que se va a convertir en, o sea, de FADH se va a convertir en FAD. Pero estos complejos no quieren tener carga. Al tener electrones significa que están cargados, pero no quieren. Entonces se los van a pasar a la coenzima Q, que está hasta allá, hasta allá, hasta allá. Y al liberar estos electrones van a perder energía y al perder energía en este complejo 1
ven que tiene un tubito. Ese tubito se va a abrir y los protones, o sea, los hidrógenos, van a salir al otro lado, que es el espacio intermembrana. Y pues en el complejo 2 pues no tiene oro, entonces no puede salir. Y los respectivos hidrógenos del complejo 2 se van a quedar aquí adentro, nadando. Ya, como la coenzima tampoco quiere estar cargada, va a recorrer todo este espacio moradito y va a llegar, ahorita les digo a dónde. Aquí tenemos a la coenzima Q. Y la coenzima Q, como estaba buscando a quién darle los electrones, se los va a dar al complejo 3. Este complejo 3 tampoco los quiere, entonces se los va a dar al citrocromo C, que es el que estoy tapando, este de aquí. Y este sí tiene poro, entonces al liberarse de energía, su poro se va a abrir y va a sacar hidrógenos. Me voy a mover para acá. Después el citocromo se lo va a dar al complejo 4. El complejo 4 no quiere tampoco esos electrones, pero ya no hay un complejo 5. Entonces está buscando a quién dárselos y encuentra al oxígeno, que está acá. El oxígeno es el aceptor final de electrones. Se los pasa y aquí sucede algo. Tenemos este rotor, este que está ahí, no sé cómo señalarlo, déjenme me acerco. Ese de ahí, ese. Ese rotor está compuesto de varias cosas. Tiene lo que está abajo, que es el estator, y la varilla y la perilla catalítica. Como ven, hay mucho hidrógeno por aquí adentro y poco hidrógeno por afuera. Esto quiere decir que las disoluciones están disparejas y la disolución que tiene menos protones va a querer entrar a donde está más concentrado. Entonces, estos electrones quieren entrar aquí y lo van a hacer con ayuda del rotor. Cuando entran el estrator, la varilla empieza a girar y la perilla catalítica está así. Entonces está generando de ADP a ATP. Y ya, esta es la fosforilación oxidativa. ¿Y qué pasa con los electrones y el oxígeno? Al haber electrones que se ponen en el oxígeno y muchos hidrógenos por acá, tenemos agua. Y ya, esa es toda la cadena respiratoria, también llamada cadena transportadora de electrones. Ok, y después de la glucólisis, regresemos a la glucólisis. Cuando la glucólisis entra en condiciones anaerobias, es decir, que no hay oxígeno, ¿saben qué pasa? Sucede la fermentación, lo que está justo arriba de mí. La fermentación es un proceso que extrae energía, o sea, ATP, sin oxígeno. Entonces, los productos de la glucólisis fueron el piruvato. Este piruvato, en condiciones anaerobias, se va a fermentar. El piruvato tiene dos opciones. La fermentación láctica, que la fermentación láctica se basa en que el piruvato, que ya se los dibujé con sus respectivos hidrógenos y oxígenos, porque va a ser importante para esto, el piruvato se va a convertir en lactato con ayuda de la enzima lactato deshidrogenasa. Pero recuerden que les había dicho que la deshidrogenasa hacía algo con el hidrógeno. En el caso de la glucólisis y el ciclo de Krebs, se lo quitaba y se lo ponía al NAD. Aquí va a suceder lo contrario. Le vamos a quitar al NADH un hidrógeno, se lo vamos a poner al piruvato y el NADH se va a convertir en NAD y nuestro piruvato con ese hidrógeno se va a convertir en lactato. Ahora, en la fermentación alcohólica tenemos igual al piruvato, que se los dibujé también. Y aquí va a pasar algo gracioso. Se va a perder un carbono en forma de CO2 y con el piruvato descarboxilasa, una enzima, se va a convertir en el acetaldehído, eso, perdón. Y bueno, ya está. Entonces, aquí va a pasar lo mismo, porque tenemos un alcohol deshidrogenasa.
le vamos a quitar al NADH un hidrógeno, se lo vamos a poner al acetaldehído, y este acetaldehído con ese hidrógeno se va a convertir en etanol. Pero al NADH que le quitamos el hidrógeno se va a convertir en NAD. Y bueno, aquí viene lo importante. De ambas fermentaciones tenemos NAD. Y este NAD, que son producto de ambas fermentaciones, va a regresar a la glucólisis. Porque en la glucólisis utilizamos el NAD. Y ya está. De eso se basa la fermentación, mucho más simple del ciclo de Krebs. Y más interesante porque el producto de este se reutiliza en el NAD. Justo como el ciclo de Krebs regresa el oxalacetato al primero. Y así. Bueno, les voy a hacer un resumen rápido. Resumen rápido. La glucosa entra a la célula, se produce la glucólisis, el producto de la glucólisis es el piruvato. Si el piruvato entra en condiciones aerobias, se convierte en 2-acetil-CoA porque tenemos dos piruvatos, entra el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs da como producto 6-NADH, 4-CO2 y 2-ATP, donde el 6-NADH junto con el O2 entran a la cadena respiratoria y la cadena respiratoria da agua, ¿ok? Y el ATP, el ATP que da la cadena respiratoria se da por la fosforilación oxidativa. Esto sucede dentro de la membrana mitocondrial y ya, creo que ya, qué rápido. Y si el piruvato entra en condiciones anaerobias, va a productos de fermentación, ya sea lactato o alcohol, y el producto es NADH. Y ya, eso sin tanto detalle como los minutos pasados. Y ya, eso es todo. Gracias por ver.